Tengo el gusto de estar en contacto con el doctor Franco Fiumara, juez penal, consultor internacional en temas de derechos humanos, experto en delitos de lesa humanidad, genocidio. Y lo he convocado porque estos días se ha conocido un fallo de la Cámara Penal de la Ciudad de Buenos Aires, concretamente la Sala 3, que condenó al ex parlamentario del partido Movimiento Socialista de los Trabajadores, Alejandro Bodart, a una pena de 6 meses en suspenso por los comentarios que él tuvo respecto a antisemitas, antisionistas, que la Cámara consideró que este antisemitismo no es una opinión, sino que el antisemitismo es un delito. Esta persona había sido absuelto en primera instancia, el fallo fue apelado y finalmente la Sala Tercera de la Cámara Penal de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la pena a Alejandro Godard. Franco, muchas gracias en principio por estar conmigo. ¿Qué opinión te parece el fallo? Y aparte de una pregunta, la libertad de opinión es una cosa y el antisemitismo es otra. Me gustaría tus comentarios jurídicos y si el fallo se sostiene de acuerdo al andamiaje legal de la República Argentina. Alberto, buenas tardes, gracias por tu pregunta. Feliz año para todos los Muchísimas gracias y oyentes y felicidades también para para vos. ustedes, ¿no? Del panel fundamental. La pregunta está muy bien encuadrada. El antisemitismo no es una opinión, el antisemitismo es un delito. Esto incluso en muchos países como Colombia está tipificado como tal, como estamos mencionando, pero en la República Argentina tenemos que ir a la ley antidiscriminación que ampara la protección de determinados grupos o de ciertos grupos, entre ellos lo que está la discriminación por su nación, por su etnia o por su religión. Digo estos tres encuadres porque lo que no pudo comprender la jueza de primera instancia, que me llamó poderosamente la atención, entonces, por eso te digo, el antisemitismo es un delito en cualquiera de las versiones conforme nos enseña la definición del IRA. La definición, si bien no es vinculante, es como decir un preludio, un anticipo de lo que va a ser un delito penal o de cómo se lo puede encuadrar dentro de ello, como si fuese un homicidio, como si fuese un robo, un hurto, cualquiera de los delitos que conocemos, pero en este caso es un leather case de mucha importancia porque fue transferido oportunamente, no fue un juzgado federal, vos lo manifestaste bien, fue la justicia de la ciudad, fue transferido, fueron delegados estos crímenes a la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, y acá es donde tenemos esto. Punto acá. Te voy entonces en sí a lo que es y el por qué. Reitero que me llamó la atención, yo creo que la jueza no comprendió muy bien la magnitud de las manifestaciones del señor Godard, lo que me llamó poderosamente la atención, porque ha salido la definición del IRA en reiteradas oportunidades. De hecho, uno de los declarantes, también como testigo aportado por la DAIA, fue el doctor Ariel Helblum, perdón, Ariel Helblum. Ariel trabaja maravillosamente bien lo que es la difusión de la definición del IRA, incluso haciendo adherir a instituciones del organigrama del Estado, tanto nacional, provincial o municipal, o instituciones civiles, y también Marisa Bailan, ¿no? De DAIA, que trabaja justamente ¿Me en permitís, todo lo Franco? que es discriminación. Me permitís, Franco, quiero aclarar hasta este Sí, momento una cosa importante. Cuando el doctor Franco Fiumara está hablando del IRA, se refiere a estas siglas que son IHRA, que es International Holocaust Remembrance Alliance, que es una alianza internacional de recuerdo del Holocausto, que tipificó cuál es el encuadre jurídico del antisemitismo. Y Argentina adhirió a este pronunciamiento. Y como bien el doctor Franco Fiumara señala, si bien no es vinculante con respecto a este fallo, pero sí absolutamente se tuvo en cuenta. ¿Por qué? Y se tuvo en cuenta porque el señor Bodar directamente llama al exterminio de Israel, lo llama que la verdad que el problema palestino tiene una existencia de 84 años por la existencia del Estado de Israel y llama a la destrucción, y cito textualmente las opiniones de él, a la destrucción del Estado de Israel. Y esto, en mi opinión personal, es un genocidio. Tu opinión, Franco Fumara, es la que vale desde el punto de vista jurídico. sos un abogado perfecto, Alberto. Es así como vos lo mencionás, tal cual. Cuando uno hace un llamado a un genocidio, no solo tiene que ser total, sino también puede ser parcial, con la intención de destruir una etnia, una cultura, una religión, una nación. Y en definitiva llama a la destrucción de todos los habitantes de Israel, ¿no? Del Estado de Israel, judíos y no judíos,
recordemos que hay drusos, hay Cristiano, católicos, hay un árabes que vos manifestás reiteradamente, prácticamente el 20% de la población israelí no son no judíos, son pero judíos, sí correcto. ciudadanos. Exactamente, pero sí del Estado de Israel, marco del Estado de Israel, porque es una nación que está dentro de un encuadre legal y que son llamados a ser destruidos, que esto está dentro del tipo penal de genocidio. Y en menor escala en la ley de discriminación de la República Argentina, que si bien es una ley vieja prácticamente de 40 años, está en el orden de los 37, quedó obsoleta incluso en cuanto a la materia de persuasión, de persuadir o de prevenir, porque tiene penas que no superan los 3 años. Hay un artículo que lo supera, pero tiene que ir siempre de la mano de un delito principal para que haya un concurso delictivo que ya es muy técnico, pero si no, en sí mismo no persuade a nadie la ley antidiscriminatoria. Y de hecho, en muchas oportunidades termina con una probation, probation o suspensión de juicio a prueba, tareas comunitarias como nosotros entendemos. Bien, es interesante lo que vos planteas. En principio, el fallo apunta a hacer una distinción entre lo que es la libertad de opinión que todo el ser humano tiene, en una democracia tiene que tenerla, y otra cosa distinta es llamar a la destrucción de una etnia, de un grupo, ya sea por su pertenencia étnica o por su pertenencia religiosa o por otro tipo de circunstancia. Y lo que Bodar precisamente apunta es que dice que no hay solución a los palestinos si no hay genocidio directamente, lo dice, si no hay solución para los palestinos, que la solución únicamente puede venir por la destrucción del Estado de Israel. Y esto, si vos llamás a la destrucción de un país, a cristianos, a judíos, a islámicos, a todo tipo de situaciones, obviamente te transformás en una persona no solamente que manifiesta odio, sino que ya no estamos hablando de una libertad de opinión. Podés tener vos una opinión política respecto a cuál es el encuadre político de un problema determinado, pero llamar a la destrucción de un grupo de personas para solucionar el problema, esto directamente recuerda prácticamente a los comentarios hitlerianos que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Y comento esto porque las palabras no son inocentes, porque cuando empiezan las palabras, empiezan los problemas, porque cuando empiezan a, como en Alemania, a quemarse los libros, luego se que empezaron a quemar a las personas. Y las palabras no son inocentes, y mucho menos cuando viene de una persona que fue legislador y representante de un partido político, que hay que decirlo, y esto me hago cargo yo de lo que digo, que la izquierda se ha transformado en un socio fascista y nazi de una complicidad increíble respecto de este tema, que además no entiende absolutamente nada de lo que es la problemática del Medio Oriente, absolutamente nada. Pero bueno, la verdad es que es lo que estamos hablando y por eso tu opinión es fundamental, Franco, te sigo escuchando. Mira, Alberto, salieron varias cuestiones durante el juicio que me sorprendió el grado de ignorancia de muchos operadores de la justicia cuando manifiesto esto, porque ni saben cuando habla el situarse geográficamente en el punto que estamos, ¿no? Porque si Israel lo consideran ilegítimo donde está que es ocupación, entonces, ¿qué hablamos de los cristianos Jesucristo, si mal no recuerdo? Y lo digo irónicamente porque soy católico. ¿Dónde Sí, correcto. nació? En Judea. Judea. ¿Sí? Judea. Jesucristo nació técnicamente en Judea, lógicamente. Creo que eran judíos, ¿no? Por hablarlo. Jesús nació Bien, judío y de hecho muchas personas, porque yo salió en el juicio, reitero, ignoran que el 1 de enero es el calendario tanto oportunamente gregoriano como ahora, o el juliano como el gregoriano, es la circuncisión del Señor de Jesucristo, ¿no? correcto. Fíjate que fue técnicamente la cantidad de días después del nacimiento, pues Claro, según el 8 días rito. desde el nacimiento, que es los días Claro, para hacer la circunscripción, la circuncisión circuncisión sí, de de Jesús. Jesucristo. Fíjate que por eso el año empieza el 1 de enero para el mundo como lo conocemos, generalmente la mayoría de los países a nivel mundial, ¿no? Por lo menos los calendarios que se utilizan en paralelo también en Israel, ¿no? Que está el calendario hebreo y está el calendario que operativamente también Correcto. es a nivel mundial. ¿Por qué hay que explicar esto? Porque llegamos al ridículo de decir que Jesucristo, lo he escuchado, que era palestino. Yo me agarraba la cabeza y digo, pero ignoran todo el contexto. Y cuando vos preguntas de qué religiones dicen cristiano, católico, no podés admitirlo porque no saben dónde están parados entonces.
¿Por qué Mira, te hago esta cuestión? Porque fíjate cómo vamos de una cuestión a la otra, porque tratan de poner una posverdad, una mentira instalada de lo que es Palestina y los ancestros palestinos, cuando sabemos todo bien que el emperador Adriano, o sea, la rebelión del Bar Kokhba en el segundo siglo, alrededor del 130, 131, cuando hizo desaparecer Judea y lo transformó Jerusalén a Elia Capitolina y la destrucción también total del templo, que ya venía unos 50 años antes, ¿no? Con Tito General, después Tito Emperador, ¿no? Y qué mejor reliquia histórica que el arco de Tito en Roma, donde se ven todas las reliquias que habían sido llevados con los judíos esclavos desde Judea justamente también hasta Roma. Hago esto porque es importante, porque ya estamos rompiendo un mito de la Palestina a tal efecto. Después que Israel es un país construido. Israel no es un país construido. Todos los países, si querés, son construidos como conocemos por la paz de Westfalia, después de la paz de Westfalia ya por el 1600. Por eso nace Argentina, nace Italia, nace Israel posteriormente, nacen todos los países que nacieron en el mundo, si no, no existirían. A ver, y dentro de los límites que son históricos, porque ya tenemos una relación histórica en ese contexto, y Palestina sigue sin existir. Y después, que es lo más llamativo, que es otra de las cuestiones que se acaba de abordar en todas las filmaciones que se pasaron a los testigos para escuchar qué significaba las manifestaciones que decían los árabes al respecto de los palestinos, tiene que ver mucho con el contexto que son realmente extraídos prácticamente del nazismo, como vos dijiste. De hecho, vos salís y vas al Mein Kampf de Hitler, si vos tenés una analogía de destrucción de otras comunidades, la tenés en la carta de Hamas. ¿Qué más podemos pedir que lo que está al abordar como una mentira mediática bajo una posverdad inexistente no te pueda llamar a terroristas sueltos o a personas que quieren salir a matar a judíos por su condición de pertenencia? Eso mira, es si me muy permite, peligroso y esto es es lo que gravísimo. tienen que entender los operadores Franco, de la justicia, ¿no? seguro. Yo me permito tomar una idea tuya que me parece acertadísima. Y quiero recordar a la gente que está viendo este programa que la carta fundacional del movimiento terrorista Hamas, de agosto de 1988, llama a la destrucción del Estado de Israel. Llama a la destrucción del Estado de Israel. Número uno. Esto habla de un terrorismo fundacional que además bebe en la doctrina de los hermanos musulmanes, que nació en 1920 en Egipto, liderado por Hassan al-Banna. Quiere decir que es una ideología de terror, una ideología de genocidio, una ideología de odio. Número uno. Número dos, le quiero recordar también al señor Bodar que Israel, cuando nace como país, nace por una resolución que es la 181 del 29 de noviembre de 1947, votada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entre ellos, por ejemplo, Rusia votó a favor de la creación del Estado de Israel. Por ejemplo, quiere decir que la legitimidad está más allá de todo tipo de duda. Esto es independiente de la apetencia histórica que el pueblo judío tenía de volver a su solar natal, que obviamente finalmente quedó cristalizada en esta resolución. Número uno. Número dos, le quiero recordar también al señor Bodar que la franja de Gaza, Israel estaba retirado ya hace 17 años, desde que se retiró hasta que comenzó el ataque. En consecuencia, que la franja de Gaza estaba gobernado por este movimiento terrorista Hamas, que provocó una invasión a un Estado legítimamente constituido como es el Estado de Israel. Número dos. Número tres, le quiero recordar también al señor Bodar que si él tiene la mínima intención de aprender un poco de historia y no hacer esos papelones no solo de antisemitas, de burro y de nazi, simplemente recordarle que como bien dice el doctor Fiumara, que la palabra judío viene de Judea. Judea era una provincia, ¿sí? Que incluso el Imperio Romano en su momento había capturado, y precisamente cuando hablamos de palestinos, también estamos hablando no de una etnia. Los palestinos no son una etnia, nunca fueron un país, nunca tuvieron un rey, nunca acuñaron moneda. Los palestinos es una castellanización de la palabra filisteo, que los filisteos eran originarios de la isla de Creta en la historia. Y realmente los romanos le pusieron ese territorio, Filistina, que fue la romanización de Filistea, que no tenía nada que ver.
En consecuencia, los palestinos son árabes en la etnia. Ahora, si los árabes no le quisieron dar el territorio, es otra historia que excede, por supuesto, la idea de charlar con el doctor Franco Fiumara. Es simplemente estoy dando algunas mínimas puntas para ver que lo que dice Bodar no se sostiene ni desde lo histórico, ni de lo lógico, ni desde lo jurídico, pero sí se sostiene cuando él bebe en el manantial del odio, en el manantial fascista y en el manantial nazi, que llama directamente a la destrucción de un país, a la destrucción de todos sus habitantes, independientemente incluso de su religión. Absolutamente, esto es así. Y lo hace, claro, hablando en nombre de un partido que supuestamente declama los derechos humanos. Pero esto es lo que estamos teniendo, Franco. Es así, Alberto. La frase más recurrente dentro del juicio fue del río al mar, como mencionamos, que no es ni más ni menos que el río Jordán, margen este del Estado de Israel, con el mar que hacia el Mediterráneo, margen oeste del Estado de Israel, soberano, el territorio soberano, y es eliminar a todos los que sí, a todos los habitantes, como manifestábamos. Pero lo más triste de todo, cuando llaman a eliminar un Estado, que ya delito un Estado, una nación, un país constituido legalmente, comete delito. Y esta pregunta se la hizo muy inteligentemente la fiscal en primera instancia, Andrea Canga, a quien felicito, cuando el manifestó: ¿usted está de acuerdo con la desaparición de un Estado? Y Pérez Esquivel ahí dijo: no, yo no estoy de acuerdo con ninguna desaparición. Y resultó ser contradictorio en todo lo que Claro. manifestaba, o ignorante o contradictorio, no por así decirlo, una cuestión u otra. Lo que pasa es que a veces la ideología es lamentablemente cómo las personas no las hace razonar como corresponde. Y este es el punto de vista que yo doy. Pero sí, el fallo lo debemos rescatar, porque si bien la jueza de primera instancia para mí no estuvo a la altura de los conocimientos técnicos de la cuestión, sí lo ha estado la Cámara de Apelaciones, que en definitiva da vuelta al fallo, lo revierte con una disidencia, pero con dos buenos votos, en especial el voto del doctor Maí, que es hijo, en donde aclara todas las cuestiones, incluso hablando de lo que es la libertad de opinión, lo que es un hecho delictivo, como es el caso que estamos aquí en mención. Absolutamente. Esto lo comento, y vuelvo a insistir en un punto con el doctor Franco Fiumara, lo grave de las palabras, porque las palabras son el inicio de la muerte cuando están intencionalmente dirigidas a exterminar y erradicar a una etnia determinada, a un grupo religioso, a un grupo minoritario, incluso podemos decir. La verdad es que también habría que recordarle al señor Bodar qué quiere decir la palabra sionismo, independientemente de la etimología del hebreo, que quiere decir Sion, marca, que es la tierra marcada por el Creador, se refiere, en realidad el sionismo es el llamado a la vuelta al solar natal del pueblo judío, solar natal que le correspondía desde hechos históricos muy anterior a la era común. Y cuando hablo de la era común, me refiero anteriormente a la existencia incluso del Islam. El Islam, que es una religión nueva, porque el Islam podemos decir que aparece recién en el siglo VII, porque Mahoma nace en el año 570, muere en el año 632, entonces el Islam es una religión del siglo VII. Entonces cuando hablamos de las apetencias históricas, señor Bodard, tiene que agarrar un poquitito un libro y mínimamente leer. Pero lo que pasa es que cuando una persona está impulsado por el odio es como una corriente, un río de lava. Todo lo arrastra y todo lo abraza. Y no deja nada vivo a su paso. Así es extremadamente peligroso, porque te reitero, vos podés captar personas trasnochadas que después compran ese producto y salen a asesinar gente. Ha pasado en Múnich, pasó en Estados Unidos y pasa en todos lados del mundo, y en Francia en especial, donde ya hay una cuestión que es de suma gravedad, y yo creo que a veces el presidente Macron, con todo el respeto institucional y a su investidura que merece, yo creo que tendría que tener un poquito más de De cuidado. atención al respecto, exactamente, sobre todo al cumplirse hace escasas horas los 10 años del atentado contra la libertad de prensa, y no solo con Charlie Hebdo, sino con los acontecimientos posteriores, ¿no? El Supercocher, el Stade de France y todos los hechos Totalmente. acontecidos en el 2015. Es importante lo que vos planteás, porque las palabras son las balas que cargan las armas. Y quiero recordar también al señor Bodar y a la gente que me está escuchando que el sionismo es el movimiento de liberación del pueblo judío que ansió
y retornó al territorio de Israel, un territorio acotado, que fue el que le dio la resolución 181. Luego hubo otras deliberaciones políticas que las podríamos charlar en otra oportunidad, pero es esto. Y la verdad que las palabras mal utilizadas hacen que hoy se utilice en muchos medios de comunicación la palabra sionista como si fuera un insulto, una degradación, una descalificación. Cuando te dicen sionista, te quieren descalificar. Otrora te decían judío, como queriendo decir, eras una lacra, un Untermensch en alemán, un subhumano. Pero estas son las cosas que hay que charlar, por eso el doctor Fiumara creo que es fundamental la presencia del análisis no solamente humano, que obviamente lo es, sino del punto de vista jurídico, para saber que por lo menos en la República Argentina este fallo es muy importante. Tengo entendido, Franco, que manifestó el equipo de abogados que defiende a Bodar, entre ellos la doctora Verdú, que en su momento había activado en otra situación también de partido de izquierda, que van a apelar el fallo porque dicen que, claro, como no está el doble chequeo, porque en primera instancia fue absuelto, luego la Cámara digamos, lo condenó, todavía no, el fallo no está firme, porque le falta el doble chequeo, y que ellos van a apelar oportunamente en la Corte Suprema, entre otras instancias. Esto es algo que es normal, es de la práctica normal, ¿no? Los Obviamente, abogados, lógicamente, más allá, es algo que, como lo hablamos en relación a las denuncias de Bibi en la Corte Internacional, ¿te acordás que habíamos dicho oportunamente antes que acontezca que era apelable a la Cámara de Apelaciones? Y viene esto de la totalmente. Cámara, va a la Suprema Corte de la Ciudad en primer lugar, después a la Corte de Nación, llegado el caso, y es sano para el sistema, ¿no? Para que vea que esto no es de verdugo, sino que es con todo el control jurisdiccional No, e absolutamente, y incluso, tiene que ¿no? tenerlo. Y tiene que Y tenerlo. Y tienen hay que que tener. ejercer los estadios judiciales para que si el fallo quede firme con todas las de la ley. Franco, la verdad que te agradezco Y enormemente la sabes, gentileza que tuviste. por favor, Alberto, yo solamente quiero decir que estos fallos, el fin de un fallo es didáctico, lo digo siempre, más allá que la pena pueda ser irrisoria, no, porque es lo que tenemos como ley y habría que mejorarla. Pero es un fin didáctico que va a ser escuela, porque en definitiva todos van a, no, para que me van a condenar si digo algunas cuestiones ideológicas que pueden ser peligrosas, ¿no? Entonces creo que es una forma de poder también moderar a que todos puedan opinar lo que quieran, pero que después también van a tener consecuencias en cuanto a la peligrosidad de lo que manifestaron. Bien, por supuesto te agradezco y quiero cerrar este programa diciendo, el antisemitismo es un delito, el antisemitismo no es una opinión.